Regresamos, se nos cayó un momento del en vivo. Hola. Roberto. Sí, no sé a quién de los dos se le cayó el en vivo, pero bueno. Vamos a hacer un recap rápido ahí de lo que hablamos para poner a la gente al día y de ahí retomar. Básicamente estábamos hablando de que el Internet fue creado en 1940, su primera aparición fue en All American Comics. Entonces, de ahí fue la versión de Alan Scott que se conocía, que no es la versión más popular en la actualidad, es una versión que poca gente conoce, pero es el primer Linterna Verde que existió. Y de ahí tenemos la aparición de Hal Jordan ya después de la Segunda Guerra Mundial, como el Linterna Verde un poquito más del mundo sci-fi, del mundo de la ciencia ficción, y es la versión, se puede decir, multimedios más popular, debatible con la de Jon Stewart, que fue la que fue una que le siguió, y hablábamos que la diferencia de Alan Scott con Hal Jordan fue que Hal Jordan fue un producto de su época en donde ya los héroes de la Segunda Guerra Mundial ya no eran tan populares, y después de la guerra ya el enfoque era más hacia la carrera espacial, hacia la ciencia ficción, a ver qué había más allá de la Tierra, en otros planetas y todo esto. Y de ahí surgieron muchos personajes como Barry Allen, que es básicamente el Flash de la Edad de Plata, en que se basaban más sus poderes en ciencia ficción, del rayo que le cayó en unos químicos y se transformó. Y ahora Linterna Verde, que era un piloto que se encuentra un alienígena, que tiene este anillo extraño, que tiene poderes, y con la voluntad él puede crear cosas con el pensamiento, mientras que tenga la voluntad suficiente, pues. Entonces, de ahí aparecieron otras versiones de Linterna Verde, como Jon Stewart, el primer Linterna Verde afroamericano, Guy Garner, también Kyle Rayner, el Linterna Verde hip y más popular por los jóvenes por allá por los 90 y 2000, que tiene un gran fanbase, y todavía al día de hoy es considerado uno de los Linterna Verde también más importantes con respecto a lo que es desarrollo de personaje. Y últimamente, pues, después de la era de Geoff Johns, Simon Bass, que es el primer Linterna Verde de descendencia, se puede decir, del Medio Oriente, y esta Jessica Cruz, que es la primera Linterna Verde de la Tierra de descendencia latina. Entonces, vemos que más que un personaje en sí, a diferencia de Batman y Superman, que son Bruno Díaz, Clark Kent, Linterna Verde es básicamente un moniker o un título que ha sido pasado en diferentes etapas de la historia de los cómics a diferentes personajes. Entonces, y eso siento que refresca el personaje. No hay un Linterna Verde, se podría decir, definitivo. Para muchos en su país de origen sería Hal Jordan más que Alan Scott, pero esa flexibilidad de crear personajes en base a que porten el anillo, siento que le ha dado un poco de longevidad a este personaje, y por eso es que tiene 80 años, a diferencia de muchos otros personajes que no lo tienen. Pues, y abre un panorama a poder crear más historias con diferentes personajes, no solo de la Tierra, sino todo ese universo que se abre, entendiendo que los Linterna Verdes prácticamente son policías del espacio, son policías que cuidan de todo el universo. Hay un brief. Un resumen de lo que estuvimos hablando antes. También estuvimos hablando de algunas historias que, por más tú que has leído más del Linterna Verde, que te gustan. Nos hablaste de Renacimiento, que es el regreso de Hal Jordan como Linterna Verde, luego de un largo periodo de ausencia. Sí, de su caída de gracia, y que se volvió villano por allá en el Dark Twilight, donde básicamente se vuelve villano Parallax. Aquí dan una explicación razonable a que no era culpa de él, sino de alguien que estaba moviendo los hilos tras bambalinas, y ese fue Geoff Johns. Básicamente yo comentaba que era la primera historia de Linterna Verde que yo leía completa en cómic, o sea, que fuera Linterna Verde Centro, porque ya de pronto en algún capítulo de Liga de la Justicia por ahí que hubiera leído, de pronto aparece un Linterna Verde, tal vez en esa época el Rainier, pero fue la primera historia de Hal Jordan que yo leía en un cómic, la primera historia de Geoff Johns, y para mí sigue siendo uno de los ilustradores definitivos de Linterna Verde, el señorita Kyber, independientemente de lo que Internet diga sobre él. No sé si ese mérito. Entonces, sí, para mí lo interesante del Renacimiento es que tengo entendido que Geoff Johns siempre fue un gran fan de Hal Jordan, y que
para él la redención de que efectivamente Parallax, todo lo que sucedió en esos sucesos, no fue culpa de él, sino culpa de una entidad que lo poseyó. Y cómo él redima al personaje y lo vuelve a traer de una forma que no se siente forzada, que es una historia que suena coherente y es algo que él utilizó más adelante en todo su celebrada carrera como escritor de Linterna Verde. Sí, yo siento que para un fan de Linterna Verde, o que alguien quiera empezar a leer Linterna Verde y quiera conocer un poquito más de la historia de muchos de los conceptos que todavía se siguen trabajando en cómics en la actualidad, pero no quiere caer una vez a Linterna Verde de la época de 2015 para acá. Green Lantern Rebirth, la miniserie, es un buen punto de entrada porque te explica mucho esos conceptos, de dónde vienen esos conceptos que ahora prácticamente se trabajan. Antes de Green Lantern Rebirth, no había una explicación clara de por qué el color amarillo era la debilidad de los Linterna Verde. Geoff Johns busca una manera de explicártelo coherente, que no afecte mucho la historia anterior, y como escritor, y una de las cosas que yo haría en pro de él, y ya para los tiempos más recientes, yo siento que él se ha ido más por el estilo de Michael Bay, más bombástico, y de vamos a hacer el evento más espectacular del verano o algo así, como si fuera una película. Pero él demuestra igualmente que él respeta en muchos casos la historia de los personajes, y aunque él cambia ciertas cosas, trata de darle sentido dentro de la historia que él quiere contar. Y yo siento que ese respeto hacia lo que vino antes, Alan Scott, Hal Jordan, todo lo que hicieron Guy Gardner, Kyle Rayner, John Stewart, hasta la fecha, es lo que ha hecho su tiraje de Green Lantern. Yo creo que él trabajó más de 7 años en el cómic desde Green Lantern Rebirth hasta la fecha, que ahora el que escribe es Robert Venditti. Yo siento que hizo un buen trabajo por eso, por el respeto a lo que había antes y cómo él actualizaba algunos conceptos, y su inicio fue en Green Lantern Rebirth. Entonces de ahí yo recomiendo el primer tomo de su cómic mensual de Green Lantern, que se llamó No Fear. Ahora creo que hay una versión que está en un libro más grueso que se llama Green Lantern por Geoff Johns, libro 1, pero aquí empieza en el número 1, en donde ya Hal Jordan como Linterna Verde empieza a reintegrarse a ese mundo en donde él ya no era parte, luego de que hubiera muerto por allá por el evento Final Night, como Parallax, desde que se hubiera sacrificado para salvar al mundo. Entonces de ahí vino, ese cómic siguió y ahí en ese cómic fue donde hubo eventos como la guerra de Sinestro, de la corporación Sinestro, en donde tú descubres que Parallax junto a Sinestro están creando prácticamente una fuerza opuesta a los Linterna Verde, cuya energía viene del miedo de todo el universo. Entonces, y se van distribuyendo diferentes otras corporaciones que van apareciendo. Si los Linterna Verde son la corporación que utiliza como su fuente de energía la voluntad del universo, los Sinestros utilizan el miedo, las estrellas de Zafiro utilizan el amor como la energía con la que ellos crean elementos con el pensamiento para poder pelear. La tribu Índigo utiliza la compasión, los Linterna Azul utilizan la esperanza. Entonces, fueron conceptos que en el papel se puede escuchar hasta como trillados, pero es el world building que Geoff Johns hace alrededor de todas estas historias lo que hace la lectura interesante. Y para los que les gustan las óperas espaciales, para los que les gustan las historias de ciencia ficción y fantasía, siento que es una lectura bastante interesante, por lo menos esta etapa moderna de Geoff Johns. Entonces, ¿Qué recomendarías, disculpa Roberto, te interrumpa, algún cómic de origen de Linterna Verde, ya sea reciente, ya sea antiguo, que pueda ayudar a las personas a comprender un poco la historia de Hal Jordan, de cómo inicia su carrera como superhéroe? Bueno, dentro de esa línea de Geoff Johns, a mí me pareció muy bueno este cómic que ellos hicieron, Orígenes Secretos, Linterna Verde. Lo ayudaron Iván Reis y Claire Sinclair en el arte. Es un cómic muy bien ilustrado, pero que actualiza el origen de Linterna Verde con los hitos que muchos conocían de su papá siendo un piloto de pruebas, el accidente que tuvo, todo esto, y actualiza un poco el por qué él toma ciertas decisiones que lo llevan a convertirse en este piloto de prueba que encuentra a Ben-Sur en el desierto y se convierte
en este personaje de Linterna Verde. Actualiza mucho de los conceptos, pero es una historia bien interesante porque no solo te narra el tema de ciencia ficción y de esta policía intergaláctica, sino el camino hacia el heroísmo que tiene que tomar Hal Jordan, tanto las buenas decisiones como las malas decisiones que él hace en ese trayecto, que definen en qué es lo que él se va a convertir más adelante, porque es uno de los Linterna Verde más grandes de la historia, según los cómics. Entonces, el arte es buenísimo. Iván Reis, brasileño. Y un artistazo. Es un artistazo, y otro de los artistas definitivos, yo creo que de los 5 artistas definitivos de Linterna Verde en la actualidad, es uno de ellos. Ahí junto con Van Sciver, Druckmann, que trabajó en la mayoría de New 52, el co-creador de La Máscara, que es Druckmann, y ahora Rafa Sandoval, que también está trabajando bastante en la etapa River. Pero de Orígenes, recomendadísimo. Yo siento que todavía sigue siendo el origen válido ahora, desde que salió revisado del personaje, y es una buena historia. Lo que no me gustó de esto fue que en una reimpresión, pero ya lo corrigieron, gracias a Dios, en una reimpresión la portada era con Ryan Reynolds, para el tiempo verde, sí, pero, porque supuestamente era la adaptación. Que cambiaran la portada, pero es una muy buena historia. Green Lantern, Orígenes Secretos, por Geoff Johns, escribiendo, e Iván Reis. Y ya si quieres algo más actual, puedes leer Hal Jordan y los Green Lantern Corps. Creo que por aquí tenía una muestra. Llegó aquí a Panamá en español recientemente, hace un par de meses. Hal Jordan y los Green Lantern Corps, que es ya una versión más actual de los personajes. Aquí ilustra Rafa Sandoval, creo que es el que ilustra en este tiempo, y escribe Robert Venditti. Él es conocido por escribir Exo Manowar para Valiant, y también escribió las adaptaciones a novela gráfica de la historia de Percy Jackson, por si no sabían. Entonces, pero Venditti le cayó como anillo al dedo al Linterna Verde y su universo, yo decidió terminar su tiraje. Creo que Ethan Van Sciver también estuvo dibujando para la historia de Venditti, sí, hasta hace un par de años. Sí, hasta hace como año y medio, 2 años. Él era Rafa Sandoval, dibujaba prácticamente, era el dibujante de cabecera, y Van Sciver era relleno con otro artista, hace relleno con otro artista. Pero por lo menos de estos varios capítulos, un arco entero creo, lo ilustra Van Sciver. Entonces, de los que tengo ahí de la versión de acá, porque aquí lo dejaron de traer repentinamente. Creo que llegó hasta el número 7. Hasta el número 7 de publicación en México, acá Panamá. Pero es una buena historia. Dice Ocupan, Van Sciver, siempre me quedo con el apellido de me acuerdan el estilo de Neil Adams. Creo que... Sí, por ahí. Que nos recuerda la época de Dennis O'Neil y Neil Adams, con Green Lantern, Green Arrow. Todavía que he visto también la historia polémica de Speedy, de Retardo en aquella época. Creo que también fue creo que tengo un issue por ahí. Sí, mira, Ajá. Toda esa etapa de Neil Adams y de O'Neil es muy buena. Yo creo que hicieron un recopilatorio que se llama Hard Traveling Heroes, que es de Green Lantern y Green Arrow por Neil Adams y Dennis O'Neil. Yo creo que fue el último que le hicieron tapadura. Si no existiera la pandemia, creo que yo lo hubiera pedido, si no tuviéramos el tema de la pandemia, pero ahorita todo ese tema está complicado. Pero esa versión de Linterna Verde también es interesante porque es Hal Jordan y Oliver Queen, una dupla que en los cómics es bien conocida, en la televisión no tanto, porque sabes que en la televisión ahora es de que Oliver Queen y Barry Allen, por el tema del Arrowverso y todo eso. Arrowverso. Ajá, pero la pareja dispareja, yo siento, de ese tipo original en los cómics, para mí siempre fue Green Arrow y Green Lantern, y fue una época más en sentido como de protesta en esos tiempos, porque básicamente fue un periodo en donde Flecha Verde o Green Arrow hacía de foil para el Linterna Verde, básicamente diciéndole, te la pasas era un terrícola que te la pasas en el espacio salvando un montón de gente, pero no puedes ver los problemas que hay en la Tierra, porque era más un tema político, un tema social que se veía en esos cómics, y fue bien interesante esa etapa, porque básicamente ellos viajaban por diferentes partes del país, en este caso, viendo diferentes problemas sociales y políticos que se desarrollaban. Creo que esa época fue más para los 70. Sí.
y es muy interesante ese concepto, pues. Entonces, ya otras personas lo han tratado de explorar con otros héroes, por lo menos Round de Straczynski con Superman, que no fue muy efectivo, de Straczynski fue para adelante como a mitad Sí, de no historia. terminó la historia. Y uno de los conceptos más interesantes de esto, el superhéroe épico voy a derrotar a los villanos, para conquistar el mundo y eso, versus los problemas más humanos y más de tensiones entre las personas, fue bien explorado en esa época de O'Neill y Adams con Green Lantern y Green Arrow en esos cómics en donde trabajaban juntos y en donde se recuerdan más por ese momento en donde en uno de esos cómics descubren que Speedy o Roy Harper, el Psychic o básicamente el Robin de Flecha Verde, es adicto a la heroína. Sí, la mítica portada de cuando Hal le dice a Green Arrow que su ¿Qué me respondes protegido a es eso? un junkie. Pues? Como que me respondes a eso, pues tu protegido es un Como junkie, mira, tú regañándome a mí que porque yo no me fijo de las cosas. sí, realmente alguien lo comentó abajo, una de las épocas más aclamadas de personaje, aparte de la de Jeff Jones, y por lo menos en historias recientes también, no tan centradas en el personaje, está Green Lanterns, explora las aventuras de los personajes que mencionaste anteriormente, que son Simon Bass y Jessica Cruz. Y es interesante porque ellos tienen unas aventuras que tienen que ver con peligros que enfrentarían los Linterna Verde, pero al comienzo de la serie Hal les dice, no, ustedes se van a quedar en la Tierra, cuidando la Tierra, porque aquí hay demasiados problemas y nosotros tenemos una misión ahí en el espacio con los Sinestro Corps. Entonces básicamente los fuerza a estar juntos, une las linternas de los dos, le dice, hasta que no se lleven bien, no van a tener su linterna cada uno. Entonces exploran eso, ¿no? De que la gente no confía en Simon porque es de ascendencia árabe. Y todo el tema de Jessica, la xenofobia y todo esto. Jessica es muy inexperta, tiene problemas de depresión, Y una linterna verde que tiene miedo. Entonces es bastante interesante. También el que mencionaste, Hal Jordan y los Linterna Verde, ya entonces tiene el camino libre para explorar todos los problemas espaciales que enfrentan el cuerpo, ¿no? Y se da esa alianza entre los Sinestro Corp y los Linterna Verde. Y para mí lo más destacado fue cuando se deshicieron del logo de New 52, comentario aparte. Sí, y para también vemos que peleaban contra Brainiac. sí, Y lo dejaron en también llama, y que no, ese no lo saque. También por lo menos se ve la preponderancia o la importancia que tienen los Linterna Verde de la Tierra, porque están todos. Está Goy, está John. John de hecho es el líder porque por ciertas circunstancias no están los guardianes. Incluso regresa Kyle de ser el White Lantern y regresa a ser Linterna Verde. Entonces utiliza los 4 linternas, por decirlo así, más queridos y más conocidos de la Tierra para contar esa historia. Y también más recientemente la historia de Grant Morrison, que no es la típica, no es tan rara. Algunas personas que he comentado me dicen que es una historia bastante rara. Tienes que leer más Grant Morrison. Esa persona tiene que leer más Grant Morrison, Flex Mental y esas cosas para saber que Grant Morrison puede ser mucho más raro. Sí, y bueno, utilizando elementos como los Darkstars, elementos que él mismo ha escrito de Multiversity y ese tipo de cosas. Sí, lo raro podría ser uno que otro personaje que crea, pero parece una historia que vale la pena, aunque también se siente como que ignora un poco lo que pasó antes. Pero bueno, tal vez podemos hablar un poquito hemos mencionado también Linterna Verde en otros medios. Háblame de la película de Linterna Verde. Bueno, lo que te puedo hablar de la película Linterna Verde es que a mis ojos tenía todo para hacer una gran película. Tenía el director de Casino Royale, para muchas personas, una de las mejores interpretaciones de Bond desde la original. Debatible todavía, pero para mí sigue siendo una de mis películas favoritas de James Bond, Martin Campbell. Él también dirigió una de Mel Gibson que se llamaba
Al filo de la oscuridad, que también fue muy buena película. Entonces tú estabas como que, hey, este tipo sabe lo que está haciendo. Es más como de estilo de James Bond y eso, pero este es policía espacial, vamos a ver qué te hace. Ryan Reynolds, como el Linterna Verde, tú dices, que no sé qué. Pero bueno, vamos a dar el beneficio de la duda. Iba a ser el inicio del universo cinemático de DC en ese entonces, era la idea. El mismo Geoff Johns agarró muchos elementos que estaba involucrado mucho en la producción, el escritor de los cómics de Linterna Verde, agarró elementos de ese cómic que les mostré que se llamaba Orígenes Secretos para implementar en esa historia. Y al final salió una cosa que yo no sé cómo pudo salir una historia tan genérica. O sea, no voy a decir que es la peor película de superhéroes del mundo, porque no lo es. Yo siento que no lo es. Pero como inicio para una franquicia de superhéroes, dejó mucho que desear. El hecho de que acá en Panamá estrenara como 2 o 3 meses después que estrenaran en Estados Unidos, era un indicio de que la cosa no iba muy bien, porque retrasaron el estreno. Entonces, como dice Bruno Chanis, aquí tenía a Mark Strong, y para qué, para mí Mark Strong era Sinestro personificado en esa película. Y qué manera de desperdiciar a un actor que prácticamente le cayó como anillo al dedo, valga el comentario ahí humorístico ahí, como anillo al dedo le cayó el personaje. Buena de Ferro. Entonces, y malgastarlo en una película como esa, pues. Y como te comentaba del tiraje de Geoff Johns en Linterna Verde de más de 7 años, el hecho de tener o agarrar como concepto parte de la historia de un tiraje que se enfocó tan bien en hacer world building en su historia, para hacer algo tan genérico, teniendo un director competente, teniendo un equipo de trabajo mayormente competente, Angela Bassett como Amanda Waller, nadie se acuerda de eso, ahora es Viola Davis por sus escuadras, pero Angela Bassett, para mí, mi respeto para Angela Bassett como actriz, siendo Amanda Waller en esa película, y prácticamente nadie se acuerda que ella estuvo ahí. Entonces, y bueno, por suerte Marvel la agarró y la puso de mamá de T'Challa allá en Black Panther, todavía así en su película de cómics. Pero fue decepcionante el hecho de que prácticamente la gente está tratando de olvidar esta película de la misma manera que quieren olvidar Superman Regresa de Brandon Road, como que nunca existió. Pero sí fue un poco decepcionante. El videojuego, en contraste, es un videojuego bien entretenido. Hicieron un videojuego para ¿Qué es un videojuego? De Linterna Verde basado en la película, y el videojuego es bien entretenido, básicamente un beat 'em up, a los Street of Rage, y todos estos juegos clásicos de beat 'em up, pero en 3D. Bueno, Linterna Verde, puedes elegir al Linterna Siniestro, y es un buen juego. Siento que le pasó lo mismo que Wolverine Los Orígenes, el videojuego tiene mejor historia que la película para muchos, y tiene mejor concepto, diseño, producción y todo. Entonces, pero en los medios de Linterna Verde, yo siento que tiene también una historia rica, en el aspecto de la Liga de la Justicia Limitada, basada en el universo de Bruce Timm y Paul Dini. Dwayne McDuffie agarra el guión de la Liga de la Justicia Limitada. Dwayne McDuffie, escritor de cómics, creador del universo Milestone, de personajes como Icon, Hardware, Zombie, etc. Static Shock. Él elige para su guión a Jon Stewart como Linterna Verde de la serie animada de DC Animation en ese tiempo, y el que se une al equipo. Entonces le da esta relación con Shayera, Hawker y todo esto, y crea un personaje que prácticamente se vuelve Linterna Verde de una generación. Entonces, y tomar a otro Linterna Verde que no fuera Hal Jordan, tener un cambio de Hal Jordan y los otros en algunos capítulos en donde saltan en el tiempo y eso, recordando la historia de los personajes. Pero yo siento que eso fue un parteaguas en darle también representación a ese personaje y recordar de que más allá de solamente Hal Jordan o Alan Scott, hay varias personas que han portado ese anillo, pues. Y para mí fue en retrospectiva, pues. Yo cuando lo vi la primera vez, normal, pues, hey, qué cool, Linterna Verde, todo eso. Pero en retrospectiva yo siento que fue un momento importante para la representación, por lo menos en el caso de las series animadas. Y hacerlo un personaje competente, un personaje que tenía su identidad definida también como héroe, pues. Y ya luego de eso, regresar a Hal Jordan a la palestra con una serie animada que mucha gente no vio, que era una serie animada hecha por animación en 3D, así al estilo de Star Wars Rebels, que se llamó Green Lantern, la serie animada, así. Entonces, en donde crearon un personaje que se llamaba Razor, que básicamente era una linterna roja,
y que le tiene rabia a los linternas con un incidente que sucedió y prácticamente es los ojos del espectador en esta serie animada que duró 24 capítulos y en donde aparece Hal Jordan, aparece Guy Garner, y esa serie para mí es una de las mejores series animadas en 3D que yo he visto. Sí, una de las mejores series. Una bien condensada de la historia, específicamente en Linterna Verde, aparece Kilowog, aparece el planeta Ismaul, aparece Sinestro como Linterna Verde en la serie, él iba a ser un linterna amarilla, y tú ves como la semilla de ahí del personaje, de su carácter, que difiere mucho del heroísmo de un Hal Jordan y de otros personajes, pero a sus ojos bien justificado. Como serie animada me gustó bastante, y es una serie que mucha gente no habla porque no hizo tanta bulla cuando salió, pues, pero fueron una serie breve, 24 capítulos, pero muy bien hecha, con apariciones hasta el Antimonitor y otros personajes. Sí. Por lo menos ahora que vamos a tener, que ya está anunciado por lo menos una serie live action de Linterna Verde, que no tengo claro, ¿esta serie va a estar dentro del Arrowverse o va a estar contenida en su propio universo? Todavía es especulativo, hay gente que dice que sí, otros dicen que no. Los que vieron el capítulo final de Arrow, ustedes pudieron ver que hubo una escena en donde John Diggle, prácticamente la mano derecha del que era guardaespaldas de Oliver en la serie de Arrow, él cuando se está mudando de donde vivía, ve que cae como un meteoro a la tierra, y cuando va a abrir es como una cajita que tiene una luz verde adentro. Entonces, a los que son fanáticos del Arrowverse o conocen un poco la historia, supuestamente John Diggle, ese personaje del Arrowverse, el apellido como de su padre paterno, porque fue adoptado, o era al revés, no recuerdo, era Stuart. Entonces, si hubiera adoptado ese apellido, John Diggle se hubiera llamado John Stewart. Entonces, que es el nombre de Linterna Verde, de uno de los Linterna Verde. Entonces, muchos dicen que el Arrowverse quería poner a John Diggle como el nuevo Linterna Verde de ese universo, pero la especulación se dice que quiere empezar de cero. Así como Doom Patrol, que está en su universo aparte, Stargirl, que está en su universo aparte, que acaba de estrenar allá en Estados Unidos, y otras series, pues, como Swamp Thing también, que también Swamp Thing está en su universo aparte. Quieren que esta serie sea diferente a todo y más hacerlo como un policíaco espacial, como lo que estaba haciendo Grant Morrison en su cómic. Por lo menos habría que... Yo siento que Greenlander es algo bastante grande. Supongo que esa serie requiere bastante presupuesto, y si la hacen bien, va a llegar a ser todo un éxito. El único punto es ver exactamente qué es lo que van a querer adaptar, porque sí, hay bastante historia que adaptar. Por lo menos podría tener un protagonista como podría ser cualquiera, Kyle, John, pero creo que lo importante es el hecho de que lo hagan bien y no cometan los mismos errores que cometieron con la película, que tenían todo para triunfar y al final es una de las películas superiores que la gente no quiere recordar, como tú mencionas. Sí, que decepcionó. Es como el Daredevil de Fox. Mucha gente sabe que existe, pero no quiere recordarla. Para muchos, Ben Affleck ha sido Batman y nadie más. Es cierto. Bien, creo que abarcamos los temas que queríamos abarcar hoy respecto a la celebración de los 80 años de Linterna Verde. Ahora, Roberto, vamos a pasar a hablar un poco de algunas noticias más recientes que creo que nadie ha escuchado, ¿no? Nadie ha escuchado que van a... sí, son noticias que han pasado así calladitas por ahí. Sí, algo de HBO Max, de un corte de un director. Bueno, dejando las bromas, esta semana anunciaron el estreno del corte de Snyder, como le llaman Snyder Cut, como le llaman los fans del movimiento. ¿Qué opinas tú del tema? Bueno, yo le había comentado a algunos miembros del grupo el hecho de que para mí, yo siento que es un logro de los fanáticos. Yo lo comparo al movimiento que hubo por cambiarle la cara a Sonic, en el aspecto de que ellos vieron que algo no estaba bien, no era como ellos esperaban, y dieron para bien o para mal, y a Sonic lo cambiaron. Y yo vi la película, y la película de Sonic me gustó. Para mí fue entretenida. Para mí, yo siento que James Marsden es el
el actor del motion capture favorito de Hollywood, porque él ha estado hablando con animales ficticios como desde el Conejo de Pascua y lo agarran para todas esas películas. Pero volviendo a ese tema, es como esa victoria que los fanáticos saben de que, hey, este director, en el caso de Zack Snyder, esté de acuerdo o no con la visión que él tenía de Batman, Superman y todo su universo de DC. Él tenía una visión para su historia, la historia que él quería contar. Y diferentes situaciones, tanto personales como profesionales, impidieron que esa visión se diera a plenitud. Pues. Entonces, para mí, yo honestamente no soy de esas personas que estuvo escribiendo con el hashtag ni nada de eso. No pretendo decir que fue una de esas personas, porque no lo hice. Pero para mí, como creador, como alguien que crea cosas y quiere compartir por lo menos su visión de algo al público, siento que es una victoria de los fanáticos de querer ver qué es lo que quería hacer un autor realmente en su proyecto. Y por esa parte me siento contento por Zack Snyder, por su esposa también, que es su productora, porque yo sé que pasaron momentos difíciles durante ese proceso. Esa pérdida personal que tuvieron es algo que no le deseo a nadie, y fue algo que cambió todas sus prioridades en ese momento, y fue lo que dio resultado adicional a otras cosas al corte de la Liga de la Justicia que vimos en los cines. Entonces, el poder que él se tome el tiempo y que ya le dijeron que le van a dar $20 millones para que él trabaje la película como él quería presentarla, me parece bien. Creo que, según lo que leí, lo que van a hacer es que la van a presentar como si fuera una serie dividida como en 3 capítulos. No la van a poner una película completa, pero igual él va a trabajar en lo que él quería hacer. Y el ver la respuesta de algunos de los actores que participaron en el proyecto original y estar contentos de que esa visión de lo que él quería hacer se va a poder ver por fin en este caso por streaming. Siento que habla mucho del interés que no solamente él, no solamente los fans, sino que la misma gente involucrada en el proyecto original tiene de que el trabajo como quería hacerse se viera realmente, ¿no? Sí, es como tú dices, al final, bueno, yo soy una de las personas que tal vez no estaba tan contenta con la visión que él presentó en sus 2 primeras películas del universo DC, pero realmente es una cuestión de coherencia, ¿no? De querer ver algo tal cual el creador lo quería proyectar, y el hecho de que es como ver cosas que no pertenecen al mismo universo, lo que fue la Liga de Justicia en comparación con lo que pasó antes en PBS. Y sí, es una victoria para los fanáticos, para las personas que apoyaron el movimiento y demás, para el director en sí, y creo que también para el estudio, por el hecho de que a pesar de las diferencias que hubo en el pasado, pueden complacer a los fans. Al final todo se trata de que quieren ganar dinero, sí, pero digo, es un negocio, ¿no? Pero a la vez lo están haciendo de forma tal que están complaciendo a aquellas personas que querían ver la visión original que iba a ser esa película. Sí, al final. Contrario. Sí, al final, una de las cosas importantes también es saber que eso va a ser para el próximo año. Le da tiempo a él a pulir lo que él quería hacer, y también al servicio de HBO Max a llegar a todos los países que tiene que llegar. Supuestamente estaban midiendo de que la mayoría del apoyo, o sea, había apoyo internacional a este corte del director de la Liga de la Justicia, pero la mayoría del apoyo vino de países latinoamericanos, específicamente Sudamérica. Entonces ellos están esperando para el 2021 poder que ese servicio de HBO Max, la plataforma de streaming de Warner y HBO, llegue a esos países para que la gente pueda ver legalmente el material. Porque ese es otro punto. Hay una victoria de los fanáticos, y esto es claro, y esto es una de las cosas claras también. No solamente el empuje que tú tengas en las redes, ya puede ser como troll, haciendo bullying o simplemente animando a que algo pase, va a cambiar las cosas, sino que, como tú decías, la industria del cine es un negocio. Y si ellos van a liberar este corte y lo van a trabajar para una plataforma de streaming que tiene una suscripción mensual, lo que ellos esperan es que eso suba los números de esa plataforma. Entonces, la verdadera victoria se va a ver si cuando esto esté disponible, ya haya una buena cantidad de usuarios suscritos en esa plataforma que vayan a ver
esa versión de la película, porque si esa película se libera y no hay un cambio o no se ve un aumento de suscriptores en la plataforma, que eso prácticamente se equipara a ganancia para el estudio que invirtió $20 millones adicionales, como está diciendo que van a hacer, para terminar esa producción que hay que hacer. Entonces básicamente ellos van a decir, ¿para qué hicimos esto? Entonces, y esa parte es bien importante. Nosotros estamos en una época en donde, por las situaciones que vivimos, yo creo que de aquí a 2 años no vamos a poder estar la misma cantidad de gente que estaba antes en un cine. Entonces, es una de las industrias que más ha sufrido. Yo siento que el ejemplo de Troll 2, no la película esta de terror de los 80, sino la película esta animada de Universal, que hizo 90 millones en alquileres a Universal en su semana de estreno, que estrenó en streaming, demuestran que hay gente interesada en consumir este material que iba a salir originalmente al cine, ahora por streaming porque no hay de otra. Pero yo siento que la verdadera victoria va a venir que cuando el momento en que los fanáticos pidieron esta película esté disponible en la plataforma legal, las suscripciones marquen la diferencia. Claro. Bueno, podemos pasar a tal vez otro tema de algo que haya pasado esta semana, parte en el mundo de el cómic, adaptaciones, la renuncia de la protagonista de Batwoman, por ejemplo, creo que es reciente también. Yo quiero hacer una pregunta para las personas que están en el vivo ahora mismo. ¿Alguien de ustedes ha visto la serie Batwoman? Ahí me dicen, si los que se suman lo pueden comentar después, pero me gustaría saber eso, porque yo me tomé la molestia de ver algunos capítulos desde que se anunció esto, y porque yo le comentaba a los chicos, yo no he escuchado que la serie sea mala, yo no he escuchado que haya un tema de calidad de la serie y todo, pero yo la vi y yo les hacía la similitud, por lo menos vi los 4 primeros capítulos, y le hice la serie de la similitud con otra serie de DC que Greg Berlanti, el productor de la Robert, ha producido, que es Black Lightning. Ese creo que está en Netflix en Latinoamérica también. Yo vi la primera temporada en Netflix de Black Lightning, y es una serie que yo la vi la primera temporada, y yo creo que ya va para la tercera temporada, y yo no me animo a verla, porque para mí es una serie, no es que esté mala, porque mala no está, sino que no me suma ni me resta en mi línea de entretenimiento, pues. Es otra serie de superhéroes, pues. Tiene conceptos que para ciertos demográficos pueden ser llamativos, pero yo puedo decir, vi la primera temporada, me gustó, pero no me muero si no la veo. Y yo siento que Batwoman tuvo mucho ese tema, de que fue una serie que quiso estrenar con muchos bombos y platillos, muchos autobombos y platillos tirándose a ellos mismos, y al final no fue una serie que fue mala, sino que ok, existe, felicidades, y siento de que para el costo que tuvo para la estrella principal, en este caso Ruby Rose, una estrella que, seamos francos, no es un nombre que llame directamente fanáticos como, digamos, en su tiempo un Brad Pitt o Tom Cruise. Desde que Tom Cruise junto a Misión Imposible, yo la voy a ver al cine, porque son superestrellas, o algo como La Roca. Claro. Que la gente ve a la Roca por el carisma que tiene la estrella, no importa qué película sea la Roca luchando contra un terremoto, La Roca luchando contra un edificio, La Roca luchando contra la selva, es La Roca. El mismo actor te llama. Ruby Rose no tiene ese appeal para las masas, pero era una actriz, una personalidad mediática, que tuvo roles interesantes en diferentes medios, pues, como Orange is the New Black, John Wick, que para mí ese es su rol más memorable, un rol en donde no dijo ni una sola palabra, porque era muda, en John Wick 2. Entonces, el llegar con tantos bombos y platillos a esta serie no ayudó mucho. Entonces, la gente como que no le agradó, porque sentían que ese rol podía ser para una actriz que pudiera elevar el personaje un poco más, porque mucha gente dice, no, que a la gente no le gusta esa serie. Batwoman en los cómics es un personaje bastante elaborado, con los arcos de Greg Rucka y H. Williams III, que llevaron a ese personaje a ser el protagónico del cómic de Detective Comics. Era el cómic principal de Batman, porque tuvo la primera aparición de Batman. Sí. Ella fue la protagonista por varios meses en un tiempo donde Batman murió, y es un tiraje bien laureado por lo bien logrado que fue hecho. Entonces, no es que es un personaje que mucha gente quería ver bien logrado en la televisión, y ellos sienten que
de pronto esa actriz, antes de verla, no lo iba a lograr. Ya de ahí bombardearon. Entonces, después llegó la serie, que no es que sea mala, pero tampoco es que es la última Coca-Cola del desierto. Entonces, y al parecer, no sabemos, porque no se ha clarificado cuál fue la situación. Ella decide terminar la primera temporada y despedir el personaje, y ahora Greg Berlanti y compañía, los productores de la serie, tienen que buscar a alguien que la reemplace. Y esto es especulación. Y yo digo, para mí, la situación fue de que ella calculando riesgos, el daño de seguir era mayor que retirarse y enfocarse en otras cosas. Porque antes de Batwoman, a ella le estaba yendo relativamente bien en el cine, teniendo papeles secundarios, era parte del miembro del grupo de Vin Diesel en Triple X, el retorno de Sandra Cage, motivo apareció en John Wick, y siempre la llamaban para algún papel secundario, pero que en lo que ella tenía que hacer era competente y podía hacer hasta un papel memorable. Entonces, pero no de protagónico. Entonces, el riesgo de ser un protagónico en esta serie que su casting fue tan divisivo al principio, y el ver que de pronto en ratings, porque esa fue otra cosa que se evaluó, de pronto no hacía los números, para todo esto, ella tal vez pensó, ¿sabes qué? También hubo otros temas que hablaban de situaciones que hubo tras bambalinas de accidentes de personas que casi quedan paralizadas. Ella tuvo que pasar por un tema médico también. Entonces dijo, ¿sabes qué? El riesgo es mayor a lo que yo estoy obteniendo aquí, mejor me retiro de aquí, terminé mi primera temporada, me retiro y sigo al cine haciendo mis papeles que de pronto por menos esfuerzo me van a dar un poco más de dividendos y los puedo manejar sin tanto hate. Pero es un poco de todo. Yo siento que también la reacción de la gente no fue buena. Yo, saliéndome un poquito del tema y comentando, hay un caso de esta semana de una luchadora, hablando de lucha libre, ese deporte falso que la gente dice por ahí, pero al final es teatro de acción para mí, pero la gente se golpea de verdad y a veces. Una joven luchadora de 22 años falleció esta semana, japonesa. Las causas no han sido especificadas, pero todo apunta a que fue un suicidio. No estoy diciendo que sea así, pero una de las evidencias es que se reportaba de que ella estaba en un reality show que era para Netflix de Japón y tuvo una reacción muy enojada con una de servicio del reality, una mucama de la casa que era como una especie de Big Brother o algo así, y la gente por Twitter la troleó, la insultó, le dijo de todo, y al parecer la joven no lo pudo manejar bien. Entonces, 22 años tenía. Entonces, es un tema del impacto que pueden tener las redes sociales en el ánimo de una persona a tomar decisiones, a seguir haciendo algo. Entonces, por suerte el caso de Ruby Rose no fue de esa manera, pero eso marca mucho, pues, y más si tú eres una persona, una figura pública que tiene que lidiar con el escrutinio de la gente. Y en el caso de ella, si ella no vio valor agregado a su carrera como Batwoman, lo más sabio para ella en este caso fue retirarse. La parte positiva es que terminó la primera temporada, o sea que su commitment con el personaje no salió a mitad de temporada como me voy o algo. Lo único curioso es que es el primer protagónico en la historia del Arrowverse, yo creo, que sale de la serie. Es el primero que se va. Entonces, hay que volver a hacer el caso. Ajá, entonces, ahora la gran pregunta del millón es quién va a llenar esas batibotas para la próxima temporada, y si esa decisión que ella tomó va a hacer que el estudio o los escritores cambien un poco los conceptos que querían explorar en la historia, de pronto para volver a llamar a los fanáticos del personaje en los cómics. Claro. Bien, vamos a ver si alguno de los espectadores tiene alguna pregunta, ya sea respecto al tema del día, que fue Linterna Verde, o respecto a algún tema de cómic en general, adaptaciones. Yo aquí a lo que puedan leer, mientras que hay alguna pregunta o surfean ahí en los comentarios, porque yo creo que hay algunos hicieron algunos comentarios y eso. Yo quisiera recomendar, por lo menos, si tú eres fanático de Linterna Verde o de Batman, bueno, mucha gente es fanático de Batman,
Por eso es que meten a Batman en todas las películas animadas que puedan meterlo. Batman con el Escuadrón Suicida, Batman con la Justice League Dark, Batman con Scooby-Doo, todo eso, ¿no? Entonces, yo les recomendaría este número específico de Linterna Verde, es Linterna Verde número 9. Este es de 2006, este es del primer run mensual de Geoff Johns. Entonces, este es una historia autoconclusiva, no necesitas leer nada antes ni nada después realmente, en donde Batman y Linterna Verde investigan un caso y tienen sus encontronazos de carácter, ilustrado por Ethan Van Sciver. Si es si tú me dices un issue de Linterna Verde autoconclusivo que yo recomendaría sería porque aquí tenía una portada alternativa que es carísima, que es Batman como Linterna Verde. Entonces esa portada ahora mismo, el precio está por las nubes. Para los especuladores, a ustedes que les gusta comprar y revender cómics, yo los compro para mí. Pero adentro tú ves esta escena que está aquí, por primera vez, de Batman como un Linterna Verde. Entonces, lo que me gustó de esto, y escuchando un poco la historia, pero igual te la recomiendo que la lean, es que él se pone el anillo porque dentro de los orígenes secretos de Hal Jordan, una de las cosas que él tenía que confrontar era su mayor miedo para poder volverse Linterna Verde. Y uno de los mayores miedos a Hal Jordan fue el momento en que su padre muere en un accidente aéreo. Entonces, él le da la oportunidad a Batman de confrontar su mayor miedo. Y es recordar ese momento de la muerte de su padre en el Crime Alley. Entonces, la idea de poder ser un Linterna Verde es no vencer el miedo realmente, sino entender de que tienes miedo e ir más allá a pesar de él, como que seguir adelante a pesar de tu miedo, pues. Y es una escena en donde le da la oportunidad a Batman de prácticamente ir más allá de la muerte de su padre, dejarlo atrás. Y Batman simplemente dice, no, yo no estoy preparado. No estoy preparado para eso todavía. ¿Por qué? Porque la raíz de quién es Batman es la motivación de la venganza o redimir la muerte de sus padres, el poder evitar que eso pase para otras personas. Y él no puede dejar eso atrás porque básicamente es lo que lo convirtió en Batman. Y es algo bien curioso, yo hablaba con mi esposa hace un tiempo atrás acerca de eso, de cómo Batman como personaje es una persona que no puede ir más allá de su trauma. Y por eso es que está en un estado mental tan disociado, se puede decir de una manera, que se viste de un murciélago en las noches y apatea criminales por la calle. Entonces, pero ese capítulo fue muy interesante en cómo veía ese punto, pues. Y es simplemente ellos lidiando con un criminal y también como que tratando de entenderse uno al otro, pues. Y es un capítulo bien interesante, autoconclusivo, no tienes que leer más nada antes ni después, y bien curioso la dinámica de ellos dos como personajes. Interesante, Roberto. Bueno, creo que nadie tenía preguntas, así que vamos a despedir por ahora. Gracias a todos los que estuvieron espectando, a los que lo van a ver después también, a los que lo van a ver en YouTube, si no tenemos ninguna dificultad técnica. Y bueno, para que estén pendientes a los próximos live. Roberto, si te quieres despedir. Sí, bueno, gracias a todos los que nos sintonizaron, igual a las sugerencias que dan para los envíos que hagamos. Yo siento que es importante y bueno que están preguntando algo ahí, ¿ves? Dice... ¿Qué cómics han leído en lo que va del año? Bueno, eso, casualmente ayer estaba leyendo y hablando de Linterna Verde por Stan Lee y Dave Gibbons. Esa es parte de la serie, una serie que se hizo por allá por 2001-2006, de solo imagina si Stan Lee hubiera creado a los personajes de DC. No son las mejores historias de cómics, porque ya la escritura de Stan Lee para esa época que se hizo está un poco anticuada. Es como leer la saga del Fénix por primera vez ahora. Claremont es buen escritor, pero su prosa puede ser bien como cansona para gente que está acostumbrada a leer cómics más dinámicos, con menos diálogo y más acción. Pero me gustó porque esa Linterna Verde, el ver a Dave Gibbons, el artista de Watchmen, trabajar en un cómic de Linterna Verde fue interesante. Todo ese concepto de Stan Lee trabajando con gente como John Buscema en Superman, Jim Lee en Wonder Woman fue interesante, pero en la parte de Linterna Verde fue el hecho de que
Ese Linterna Verde, básicamente, visualmente, era un Doctor Manhattan. O sea, Dave Gibbon lo dibuja, así que era básicamente un Doctor Manhattan verde con el logo aquí. Y los poderes venían del árbol de la vida Yggdrasil. Entonces eran poderes básicamente de la naturaleza. Y ver ese concepto de personaje que trabajó Stan Lee y Dave Gibbons, y después ver, años después, en el New 52, a James Robinson y Nicholas Scott trabajar en Tierra 2, con el personaje de Alan Scott como Linterna Verde, y que sus poderes también venían del verde, también venían de lo verde. Entonces, fue bien curioso porque yo dije, hey, mira, ese concepto como que Stan Lee lo agarró, no es el mejor cómic del mundo, fue agradable ver a Stan Lee contar una historia de Linterna Verde, a Dave Gibbons ilustrar y hacer básicamente a un Linterna Verde de Doctor Manhattan. Entonces, pero el también ver que esos conceptos que de pronto presentaron en esa historia, luego otros escritores lo tomaban y los aplicaban, no como copia de carbón, sino tomando esos conceptos para otra versión de Linterna Verde, que en su momento fue controversial, pero que a la larga también tuvo su fanaticada, y fue un cómic que duró bastante. Yo siento que fue uno de los cómics sobrevivientes del nuevo 52, porque hubo varios cómics que no duraron ni 5 capítulos, pero ese duró bastante y creó otras segundas y terceras series. Fue bien interesante saber de que como que ese concepto vino de Stan the Man y después alguien más lo agarró y lo aplicó en otra historia. Y, sí, bien curioso. No, por lo menos sí había leído por lo menos Tierra 2 el concepto de que los poderes de esa versión de Alan Scott venían de lo verde, o sea, de la naturaleza. No sabía que Stan Lee había utilizado ese concepto en su versión de Imagina qué tal si Stan Lee hubiera escrito Linterna Verde. Muy interesante. Por mi parte, respondiendo de la pregunta y relacionándolo al tema, como ya mencioné, he estado leyendo Green Lantern de Grant Morrison, que comenzó el año pasado, si no me equivoco. Después, sería spoiler contar qué pasa, pero después la historia continúa en Dark Stars y después viene la temporada lo que pasa ahí, el Season 2, Green Lantern Season 2. Lo que más me gusta es, parece raro, una historia de Grant Morrison, pero el arte de Lion Sharp siento que le va como anillo al dedo, porque es un arte que no es el típico arte que vamos a encontrar en un cómic de superhéroes. Es un arte que de pronto vas a encontrar en un cómic de pronto de fantasía, de pronto con monstruos, con cosas antiguas. Pero creo que dentro de la historia que está contando Grant, le va bastante bien. Y la historia también prioriza ese papel que tiene Hal Jordan como el linterna más grande, no solo de la Tierra, sino de todos los tiempos. Entonces, básicamente, él es el que lleva la batuta, él es el que es el hombre de confianza de los guardianes, él es el que es el ejemplo a seguir. Incluso tiene algunas historias que no tiene el anillo y logra sacar adelante las misiones. Y es bien interesante, se lo recomiendo a cualquier persona que quiera leer algo de Green Lantern sin tener que haber leído todo lo que se ha hecho hasta ahora. Creo que con el conocimiento básico de qué es el Corp y el conocimiento básico de quién es Hal se puede leer bastante bien. Sí, ese libro es bueno. Yo leí el primer capítulo ayer preparándome para esto porque yo decidí que no voy a leerlo porque quiero los 2 volúmenes de la primera temporada, los 12 primeros capítulos del primer año, para leerlos en una sola sentada. Pero la Nación del Fuego atacó y bueno, esas cosas no se pueden pedir, no se pueden conseguir tan fácilmente. Y bueno, voy a leerlo digital. Pero en realidad lo bueno de esa serie es eso, que tú puedes entrar sabiendo nada más lo básico. Okay. Hal Jordan, anillo de poder, con el pensamiento creas cosas, vamos pues. Entonces, y ya te introduce ese mundo loco y espacial con el toque de Grant Morrison. Yo siento que Liam Sharp, la mejor decisión que pudieron hacer fue ponerlo en ese libro. Yo lo último que yo había leído de él fue su trabajo con Greg Rucka en Wonder Woman, que no estaba mal, pero había momentos en que yo sentía Wonder Woman me recordaba un poco como a Milo Manara en las caras que le hacía Wonder Woman y eso. Cuando hacía las escenas por lo menos de Cheetah, cuando ella iba a buscarla en la selva y eso, toda la parte fantástica, me gustaba cómo él trabajaba, cuando él trabajó en la parte de la revelación de las mentiras que vivió Wonder Woman por un tiempo, toda la parte fantástica, hizo excelente trabajo.
pero en Green Lantern yo siento que le da como que mayor oportunidad de explorar ese lado como psicodélico y loco de su arte en estos universos que él tiene que construir lejos de la Tierra. Claro. Bueno, creo que ahora sí vamos a despedir. Nuevamente gracias a todos los espectadores. Y bueno, vamos a estar anunciando el próximo live, también recibiendo sugerencias Cuídense respecto mucho. a los temas. Sí, cuídense mucho, lávense las manos, no se toquen la cara si no las tienen limpias y no salgan si no tienen que salir. Por favor. Hasta luego. Nos vemos.